Privilegio, hermanos, estar en este día para rendir culto a nuestro Dios, estudiar su palabra y aprender un poquito más de ella. Siempre, hermanos, es bueno estudiar y aprender de la palabra de nuestro Dios. Damos la bienvenida a nuestros visitantes. Esperamos que no sea la primera ni la última vez que están entre nosotros. Siempre cuando llegan aquí a su casa llegan. También, hermanos, quiero aprovechar para decir que valoro mucho el trabajo de mis hermanos, el esfuerzo que hacen en querer crecer y desarrollarse en otras áreas como el canto. Felicidades, hermano. Le animo para que siga adelante y perfeccione esa área que es muy bonita, alabar, dirigir la iglesia en la alabanza. También valoro mucho el trabajo de nuestro hermano Mike, que a pesar de que no es su idioma original, él se esfuerza mucho en cantar y lo hace muy bien. Felicidades, hermano. Le animo que también siga trabajando. Y hermano Juan, pues él siempre canta. También te animo que sigas adelante. Carta a los Efesios, capítulo 2. Ahí estaremos basando la clase de esta tarde. Carta a los Efesios, capítulo 2. Y le vamos a dar lectura, hermanos, del verso 11 al verso 19. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo sabe, hermanos, perfectamente que es una iglesia compuesta de gentiles, aquellos que no estaban dentro del plan de Dios, aquellos que no tenían parte ni asunto con el pueblo de Dios. Aparte, los gentiles eran considerados incircuncisos. Había, hermanos, una enemistad entre judíos y gentiles enorme. Tanto, hermanos, que ni siquiera se podían ver. Había una amistad tremenda en ellos. Pero gracias a Dios, hermanos, y a su plan redentor, y a su evangelio, escucharon el evangelio y estas personas obedecen, y el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero establece la iglesia en Éfeso. Todos sabemos eso, ¿verdad? El asunto aquí, hermanos, es que cuando Pablo comienza a narrar lo importante, hermanos, acerca de la salvación que ellos habían adquirido, a pesar de que no tenían parte en el asunto, a pesar, hermanos, de que era un pueblo, hermanos, que no tenían nada que ver, pero que dentro del plan de Dios, y siempre ha sido el plan de Dios, crear un solo pueblo, universal, que la iglesia sea en todo el mundo. Y ahorita lo vamos a ver cómo este fue el deseo de Dios desde el principio. Aunque lo veamos, hermanos,
que fue solamente para Israel y cómo Dios vino trabajando con esa nación. Ahorita vamos a estudiar cómo Dios siempre deseó crear un pueblo de todas las naciones. Aún así, la iglesia en Éfeso, hermanos, debe aprender muchas cosas. La iglesia en Éfeso, hermanos, debe aprender a convivir con judíos. Debe aprender, hermanos, a saber que ahora ellos han muerto al pecado, han nacido de nuevo y espiritualmente son uno en Cristo. Ahora ellos son, tanto judíos y gentiles, son miembros del mismo cuerpo. Deben aprender, hermanos, a tolerarse aquellas diferencias que había entre ellos, porque el problema aquí, hermanos, no fue tanto que hayan aceptado el plan de Dios al redimir a los gentiles, y los judíos tampoco tenían ese problema, lo aceptaron. Lo podemos ver con el apóstol Pedro cuando va con Cornelio, y después los demás apóstoles le dicen, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, Dios me reveló que tenía que ser la salvación para ellos también. Para ellos también. Entonces los judíos dijeron, bueno, si es de Dios, está bien. Pero cuando comenzaron a convivir como hermanos, como un solo cuerpo, ahí vinieron los problemas, y se desarrollan bastantes problemas, hermanos, en la iglesia primitiva. Entonces, cuando Pablo escribe las cartas, Pablo sabe perfectamente a quién se está dirigiendo. Y esta vez, hermanos, se dirige al pueblo gentil. Y es una carta muy bonita que yo quisiera tener el tiempo suficiente para desarrollarla, y algún día Dios nos dé la oportunidad de estudiarla verso por verso desde el capítulo 1. Tan importante, hermanos, que es la carta a los Efesios. Ahí está el plan eterno de Dios para redimir al hombre, y la responsabilidad que la iglesia tiene de darla a conocer también. Pero en esta ocasión, solamente, hermanos, por causa de tiempo, y si Dios nos permite, hermanos, estaremos por los siguientes 2 miércoles, porque nuestro hermano Alfonso por un buen tiempo no lo vamos a ver por acá, y nos encomendó, nos encargó que nos hiciéramos cargo de las clases en la iglesia, lo cual con mucho gusto aceptamos. En esta ocasión, hermanos, quiero tratar nada más el capítulo 2 del verso 11 al 19, y nos vamos a detener un poquito, hermanos, solamente hasta el capítulo 15 en este primer asunto. La clase, hermanos, le he titulado 3 cosas que la iglesia nunca debe olvidar. 3 cosas que la iglesia nunca debe olvidar. Número 1. La iglesia, hermanos, o como iglesia, lo que nunca debemos olvidar es cuál era nuestra condición pasada. ¿De qué manera vivimos? ¿Cuál era nuestra situación espiritual antes de venir a Cristo? Esto es algo, hermanos, que la iglesia nunca debe olvidar, y no para querer regresar allá, no para recordar la vida pecaminosa que llevábamos con el deseo de querer regresar, no, hermanos, sino para que valoremos en qué posición estamos ahora, sino para que valoremos más lo que Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros, y cuidemos, hermanos, en la posición en la cual nos ha puesto hasta el día de hoy. Acordaos, dice el apóstol Pablo, verso 11, por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acuérdense quiénes eran, acuérdense de dónde vienen, acuérdense lo que eran antes de venir a formar parte del cuerpo de Cristo. Eran incircuncisos, algo, hermanos, que los separaba completamente del pueblo de Dios. En aquel tiempo, en el pasado, Pablo es muy claro, es muy específico en esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y al estar sin Cristo, hermanos,
no había ¿qué? Esperanza. No había esperanza. No había ¿qué más? Vida eterna. No había vida. Hermano, me está ganando todos los puntos. Porque es muy simple, hermano, la clase, pero es algo que debemos atesorar, debemos recordar todos los días de nuestra vida. Yo estaba muerto. Si usted lee el capítulo 2 y comienza en el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Yo estaba muerto, no tenía esperanza, estaba sin Cristo. ¿Qué más, hermanos? Al estar sin Cristo, estamos sin qué? Sin Dios en el mundo, Como dice la palabra, ¿verdad? Estaba sin Cristo y sin Dios en el mundo. No había protección. Caminábamos a la deriva. Nuestra alma corría peligro todos los días de nuestra vida al fallecer en un accidente y morir sin Cristo. Acordaos de que en otro tiempo ustedes eran incircuncisos, estaban sin Cristo, no había ninguna esperanza. Y hermanos, esta es la situación actual en la cual el mundo vive ahora. Todo aquel, hermanos, que va pasando ahí por la calle está sin Cristo, está sin esperanza, está sin Dios en el mundo. Camina a la deriva, no lleva ningún fundamento, no tiene ninguna meta a dónde llegar. Así caminábamos nosotros. Así era la iglesia gentil. Y Pablo, hermano, les dice, acuérdense, que no se les olvide quiénes son, de dónde vienen y todo lo que no tenían, para que valoren lo que ahora tienen. Toda bendición espiritual, hermanos, se encuentra en Cristo. Ellos no gozaban de las bendiciones espirituales. No había ninguna bendición espiritual. Si usted le dice, hermanos, al mundo, si ahorita nos paramos allá afuera y comenzamos a parar el tráfico y le preguntamos, ¿te sientes muerto espiritualmente? Él va a decir que no. Se sienten llenos de vida. Si comenzamos a decir, ¿y tienes esperanza? Sí, sí tengo esperanza, pero conforme al mundo, de vivir un día más. Él piensa, hermanos, que al morir el mundo se termina y se acaba todo y hasta ahí quedó. Esa es la esperanza que tiene el hombre. Por eso dice, disfrutemos y gocemos, porque mañana habremos de morir y todo se habrá de terminar. Esa es la esperanza de él. A la luz de la Escritura nos damos cuenta, hermanos, que hay mucho más que descubrir. ¿No? Éramos esclavos en el pecado. Vivíamos siendo esclavos del pecado y ni cuenta nos dábamos. Y ni cuenta nos dábamos. Si usted le pregunta a las personas allá afuera, ¿te sientes esclavo del pecado? Nos va a decir que no. Es más, pecan con voluntad propia. No se sienten esclavos del pecado. Esclavos de nadie. Se sienten libres. Libres completamente. No le tienen que dar cuenta a nadie. Así hace ver el pecado, hermanos. Así Satanás hace que el hombre vea su vida como libre, pero no lo hace que vea la realidad, lo delicado que es. Bueno, en esta condición, hermanos, nos encontrábamos nosotros también. No gozábamos, hermanos, de ninguna esperanza. No gozábamos, hermanos, de la vida eterna, la cual se obtiene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en este mundo, hermanos, sin esperanza y sin Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando le dice a la iglesia, acuérdense de eso, que no se les olvide, es para que valoren, hermanos, en qué posición estaban y en dónde los ha puesto el Señor Jesucristo. Pero Dios, ¿verdad?, que es rico en misericordia, aún por su gran amor con que nos amó,
Verso 4 del capítulo 2. Verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y de esto vamos a hablar un poco el domingo. Por gracia, hermanos, sois salvos. Y podemos ver, hermanos, y narrar muchas historias de gentiles que quisieron gozar de las bendiciones espirituales que tenía el pueblo de Israel y que no les fue permitido. ¿Recuerdan ustedes el caso de la mujer Sirofenicia? ¿Sí recuerdan? ¿Cuál era la petición de ella y quién era? Quería que salvara a su hijo. A su hija, ¿verdad? Que ella era atormentada por un demonio. ¿Lo recuerdan? Y viene con Cristo y le dice: atiéndeme, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella era gentil, pero había escuchado de Cristo, había escuchado del poder que él tenía, sabía que era un hombre de Dios, sabía que no era algo normal en él. Y Cristo le dijo: ¿cuál fue la respuesta del Señor? Que él había venido a su pueblo, a sus hijos. La salvación. Vamos a buscarlo, hermano. Mateo, ¿quién recuerda la cita? Me vino a la mente ese pasaje. ¿9:18? No. Marcos 7:26. Vamos a ver. Yo tengo aquí Marcos 7, 26, dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija. Desde el 24. Hermano, lo que pasa es que decía que destacaba la fe, la grande fe que tenía Exacto. ella hacia Jesucristo en base a los demás, a pesar de la condición que ella tenía. O sea, se le llamaba sirofenicia por el lugar de donde proveía, Exacto. y no por el nombre. Así es. Yo tengo 15, 21. ¿De qué? Mateo. De Mateo 15:21. Lo que usted quiera preguntar es 15:26. Vamos a buscarlo. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, fíjense bien, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta fue la respuesta de Cristo: mujer, no te puedo atender porque eres gentil. Eso es lo que le está diciendo. Yo he venido a atender a la casa de Dios, a los judíos. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esto era una ofensa, hermanos, grande, porque así eran considerados los gentiles. Así eran considerados. Y no es correcto, dice, quitarle el pan y dárselos a ustedes. Y yo creo que al Señor le dolía en su corazón esas palabras, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Y ella dijo: Señor, y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Y fíjense, hermanos, hasta este momento, todavía los gentiles no eran parte del pueblo de Dios. Estaba el plan, y ahorita lo vamos a ver más adelante, estaba el plan de Dios, que ellos también alcanzaran. A eso venía, a derribar esa pared intermedia, a matar esas enemistades en la cruz, a unir y hacer de dos un solo y nuevo hombre. A eso venía, hermanos, pero todavía no era el tiempo. Faltaba, todavía faltaba. Sin embargo, al ver la fe de ella, una fe grande, una fe depositada 100% en el Señor, dijo, bueno, hágase como quieras. Y no la tuvo que ver, ni la tuvo que tocar. Dice la Escritura, hermanos, que desde esa hora su hija fue sana. Sabía, hermanos, sabía esta mujer perfectamente en quién estaba confiando, en quién estaba depositando su fe. La unión, hermanos, entre judíos y gentiles era algo que carnalmente era algo imposible. No se podía llevar a cabo, hermanos, porque ni pensar que un judío conviviera con un gentil. Esto era algo imposible para ellos. Pero para Dios, hermanos, no. Para Dios, hermanos, todo es posible. Y la manera, hermanos, en lo que los va a juntar, la manera en la que va a unir estos dos pueblos, es por medio de Cristo. Cristo, hermanos, es el que va a unir estos pueblos. Va a matar, hermanos, la enemistad, va a tumbar esa barrera, esa pared intermedia, para que puedan, hermanos, tener comunión unos con otros y puedan llegar a convivir tanto, hermanos, como hermanos. Después de ser enemigos y llegar hasta desear la muerte, así era de fuerte la enemistad que había entre ellos, ahora se tenían que ver como hermanos, se tenían que amar, se tenían que procurar, se tenían que visitar, tenían que entrar en sus casas. Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es, pero cuando hay, hermanos, una disponibilidad de por medio, entonces se puede, todo esto se puede lograr. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, ahí el apóstol Pedro, hermanos, también le recuerda a la iglesia la manera en cómo fue salva, la manera, hermanos, en cómo el Señor Jesucristo ya era el Cordero preparado de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba establecido que Él era quien iba a venir, hermanos, a morir en esa cruz para el perdón de los pecados, para darle una esperanza de vida eterna al hombre y para unir a judíos con gentiles. Este es el pueblo, hermanos, al quien el apóstol Pablo está escribiendo y a quien se está dirigiendo. Acuérdense que en otro tiempo estaban sin Cristo. No había vida, no había esperanza, no estaba Dios con ustedes. Acuérdense. Cuiden su salvación, valórenla. Las bendiciones espirituales que ahora gozan, antes no las tenían, ahora sí. Hermanos, y yo he sabido de cristianos que por no valorar lo que verdaderamente Dios ha hecho por todos y cada uno de nosotros, la manera, hermanos, en cómo tuvo que dar a su Hijo unigénito en esa cruz para que muriera y para que ahora yo tenga vida eterna, para que ahora mis pecados sean perdonados, para que ahora yo disfrute de todas las bendiciones espirituales, para que ahora sea libre en Cristo. Abandone el camino de Dios, le dé la espalda a Dios, menosprecie el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y lo muestro, hermanos, a veces de muchas maneras, pero una de las peores es abandonando el camino de Dios, dándole la espalda, saliendo por esa puerta, yendo tras otro grupo diferente que no es iglesia de Cristo, que no es lo que Cristo compró, que no es lo que Cristo redimió. Y se han ido, hermanos, a unir otros grupos que porque hay más amor, hay más ambiente, se sienten más. Es que no se trata de sentimiento, no se trata de eso. Es que allá sí salen, hermanos, se andan allá predicando y todo, y aquí no se les mira mucho en cuanto a ello.
pero tampoco les nació en su momento. Cuando Dios llama a Abraham, hermanos, lo llama con propósito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo? Génesis. Que saliera de tu tierra, de tu parentela. ¿Para qué? Dejar su pueblo. ¿Vale? Que dejara a su gente, porque tu gente le estorbaba, en pocas palabras. Ok. No querían saber de él. Génesis capítulo 12, verso 1 al verso 3. El que lo tenga de lectura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, hermano. Capítulo 22, versículo 18. Capítulo 22, verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas, ¿algunas? Todas. Todas las naciones de la tierra. En el capítulo 12 dijo, y todas las familias serán bendecidas. ¿Verdad? Sí. ¿Le puso atención a la lectura? Capítulo 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones. A lo mejor, hermanos, Abraham no lo entendió en su momento. A lo mejor tampoco nosotros cuando lo leímos por primera vez. ¿Cuántas veces leímos este texto? Aquí Dios está dando una promesa, hermanos. Todas las naciones habrían de alcanzar bendición por medio de Abraham. Esta fue la promesa que Dios le hizo. Y se cumple, hermanos, se cumple acá en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. Cristo muere en la cruz, y luego dice Juan capítulo 3 y verso 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios, hermanos, se cumple. Dios deseaba, hermanos, que todas las naciones formaran un solo pueblo, y para eso tenía que venir Cristo a morir en la cruz, para que por medio, hermanos, de ese sacrificio, tanto judíos y gentiles, y cuando digo gentiles me refiero a personas de cualquier nación ajena a un israelita, todos, hermanos, eran considerados gentiles, cualquier otra persona. Entonces, hermanos, ahora por medio del sacrificio de Cristo, cualquiera puede venir a obedecer el plan de Dios, y nosotros le tenemos que recibir, le tenemos, hermanos, que amar como nuestro hermano. ¿Nosotros qué somos? ¿Gentiles o judíos? Gentiles. Gentiles. Nosotros somos, hermanos, parte de este plan. Estábamos sin Cristo, no había esperanza para nosotros, no había nada, hermanos, y ahora, gracias a Dios, ahora estamos dentro de su cuerpo, dentro de su reino. Y Pablo nos dice, acuérdense que en otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos espiritualmente. ¿Cuántos, hermanos, valoramos verdaderamente el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Cuántos, hermanos, valoramos nuestra salvación? ¿Cuántos cuidamos, hermanos, el ser cristianos? Nuestra reputación. ¿Cuántos, hermanos? Lamentablemente, como les decía, muchos cristianos han menospreciado, han despreciado, y otros han dejado, hermanos, el camino del Señor para irse, hermanos, por un camino diferente. Y qué triste, hermanos, y qué lamentable saber de que corrieron por muchos años
y que ya para llegar a la meta se detuvieron y se desviaron de la verdad. Y ahora, hermanos, están en otros lugares adorando supuestamente a Dios, pero que lamentablemente no están siendo escuchados. Por eso el apóstol, hermano, o el escritor de los Hebreos nos exhorta a que con más diligencia, a que con más prontitud, a que con más seriedad atendamos las cosas que hemos oído. Cuidemos, hermanos, nuestra salvación, no sea que la vayamos a perder, porque sí se pierde. Eso lo puede leer en Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Bueno, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No se puede descuidar, hermanos. Tenemos que atesorarla, que cuidarla, que valorarla. Y para ello hay que cuidar nuestra personalidad. ¿Quiénes somos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo interactuamos con el mundo? Hay mucho, hermanos, hay mucho que hablar aquí. Capítulo 4 y versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tal parece, ¿verdad?, que el Espíritu sabía lo que iba a pasar. Tal parece, hermanos, que se adelanta al futuro. ¿Y cómo sabía, hermanos, que muchos cristianos iban a regresar atrás, iban a abandonar el camino de Dios? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Permanezcamos fieles, hermanos. Valoremos más, porque ahora Cristo mora en nosotros. En aquel tiempo estaban sin Cristo, pero ahora es diferente el asunto. Ahora Cristo mora en todos y cada uno de nosotros. Ahora tenemos la guía, hermanos, del Espíritu Santo. Ahora tenemos un Padre, hermanos, a quien nos podemos dirigir, a quien podemos clamar, y alguien, hermanos, que con certeza nos escucha. Alguien, hermanos, que nos ayuda a salir de nuestros problemas. Antes le clamábamos como le clama el mundo, pero tristemente, hermanos, no nos escucha, porque Dios lo escucha a los pecadores. Pero ahora sí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de ¿quién? De Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios, hijos de Dios, y con toda confianza, hermanos, con toda confianza podemos rogarle al Padre, pedirle, hermanos, rogarle unos por otros, y Dios interviene. Dios, hermanos, entra en favor de sus hijos. En enfermedades, en adversidades, en problemas, en sea lo que sea. Ahora tenemos, hermanos, a quien clamar y quien nos escucha. Esta era la condición de los efesios, su condición pasada. Esta era la condición nuestra. Recordémonos cuál era nuestra condición, cuál es nuestra condición de ahora. Y valoremos más, hermanos. Cuidemos más el que Cristo more en cada uno de nosotros. Valoremos más nuestra salvación. Esforcémonos más, hermanos, en seguir creciendo. Alimentémonos de la palabra para poder seguir, hermanos, creciendo y madurando. Y esperemos la segunda venida de Cristo para estar un día delante de Él y no tener de qué avergonzarnos. Usemos bien, hermanos, su palabra
apliquémosla a nuestras vidas y valoremos lo que usted y yo somos delante de Dios, porque tanto que le ha costado redimirnos y ponernos en esta posición como para que nosotros menospreciemos y no valoremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El tiempo se terminó, hermanos. Vamos a dejar esta clase hasta este momento. El próximo miércoles sabremos seguir estudiando cosas que la iglesia nunca debe olvidar. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Pero no para querer regresar, sino para que valoremos, hermanos, en qué posición estamos ahora, en dónde nos puso Dios, por medio de su palabra, por medio de su Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar un canto de bendición.